Buenos días. Están conectándose algunos compañeros. En un par de minutos iniciamos ya. Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Pues vamos a dar inicio al webinar que tenemos preparado el día de hoy, que es Antirrumores y Movilidad Humana. Eh, Solo, por favor, para comprobar si Álvaro estás ya por ahí y Gorka también. Hola, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Buenos días, Gorka. Pues nada, iniciamos sin más. Eh, pues nosotros de parte de la Universidad de Cuenca, específicamente de la empresa pública de la Universidad de Cuenca, a través del grupo de investigación PIDLOS, y que con el apoyo de ACNUR, pues tenemos el honor de darles la bienvenida a quienes están presentes en este webinar, justamente donde abordaremos una temática que es parte del proyecto denominado Antirrumores hacia las personas con movilidad humana, y que estamos trabajando desde el grupo PITLOS. Entonces, más para no llevarnos más tiempo, sí, le damos la bienvenida a Álvaro Asenjo, oficial asociado de terreno, trabaja en la ciudad de Cuenca, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más conocido como ACNUR, quien nos hablará acerca de la respuesta que ha tenido ACNUR en la ciudad de Cuenca, pues obviamente en esta época, sobre todo de pandemia. Pues Álvaro, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho. Si es que tuviesen preguntas, por favor, nos la pueden remitir a través del chat, ¿sí? A través del chat, o al final de las dos presentaciones, pues podríamos realizar esta ronda de preguntas de igual manera, ¿no? Entonces, el chat está abierto en caso de que se quiera realizar alguna consulta, y al final podríamos realizar esto. Pues Álvaro, tienes unos 15 minutos y pues tú nos dirás, ¿no? Según cómo te manejes en el tiempo, pues, y te damos la bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Agradecer a la Universidad de Cuenca por su trabajo en la convocatoria de este webinar. Voy a iniciar con una pequeña presentación. No sé si me pueden dar. Sí, ya te vamos a, por favor, para que puedas compartir. Listo, Álvaro. Muchas gracias.
Bueno, ante todo, nada, reiterar un poco lo que ha sido la organización de este evento, gracias a la Universidad de Cuenca, al Departamento Pirlos, trabajo que viene desarrollando sobre la estrategia antirrumores en la ciudad de Cuenca. Agradecer también a Gorka, que nos puede acompañar en este evento con su enorme experiencia en este tema. Nosotros quería saber un momento antes de nada, temas logísticos. Hay personas que están en la sala de espera. Yo voy dando entrada a todo el mundo. Giovanni, Cristian. Sí. Ok. Sí, Álvaro, tranquilamente, por favor. Genial. Bueno, iniciando con el trabajo que ha podido realizar ACNUR Cuenca, sobre todo también comentarles, la oficina de ACNUR Cuenca reabre sus puertas en el mes de agosto del año pasado. Habíamos estado presentes en la región hace unos años atrás, con una situación que se dio ante la movilización de personas refugiadas desde Colombia a la zona sur del país, y se volvió a abrir en agosto del año pasado. Quería iniciar sobre todo con el conocimiento de qué es el ACNUR, ¿no? El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es un organismo humanitario y apolítico. Es creado en el 1950 para la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se crea la primera reglamentación de la Convención del 51 en favor de las personas refugiadas y la determinación. ¿Cuál es nuestro mandato? Nuestro mandato es salvaguardar los derechos y el bienestar a nivel internacional de los refugiados y refugiadas, es garantizar el derecho a solicitar asilo en otro estado y a poder disfrutar de él, además de identificar soluciones duraderas para los refugiados, integración en la sociedad acogida, repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras o el reasentamiento en un tercer país. El mandato del ACNUR incluye también a las personas apátridas, incluye también a las personas desplazadas internas, que en el caso de Ecuador no se da. Queríamos, además de poder explicar que el ACNUR en el Ecuador está desde el año 2000. En el marco constitucional y ordenamiento jurídico fuimos invitados por el Ecuador para apoyar y proteger a la mayor población refugiada de América Latina y el Caribe. Hay que explicar que el Ecuador ha ido regularizando y favoreciendo y flexibilizando sus normativas legales para poder acoger a las personas que vienen huyendo de conflictos armados en sus fronteras y los cuales buscan un Estado de Derecho que les pueda proteger, y que hasta el momento el Estado de Ecuador es uno de los países de Sudamérica que más personas refugiadas reconocidas tiene. Ante todo, aclarar que todos los procedimientos legales para el reconocimiento de una persona refugiada en el Ecuador están acorde con las entidades del Estado. Quiere decir que el ACNUR no forma parte del reconocimiento o no reconocimiento. Llamarlo así, estaría en una función de apoyo al Estado para que este tipo de personas vulnerables puedan ser reconocidas, pero acorde con la legislación ecuatoriana y acorde con la legislación internacional. Este año nosotros nos encontramos a nivel internacional, ¿no?, con una pandemia que ha supuesto el desplazamiento, que ha supuesto una serie de vulnerabilidades y vulneraciones que se han dado a toda la población. Y esto, indirectamente y directamente, ha perjudicado bastante también a la población en situación de movilidad humana, pero también a la población ecuatoriana. Nosotros como ACNUR sabemos exactamente que ahora son momentos, y lo que hemos llevado, de lo que llevamos de año, hemos estado en situaciones muy críticas que se han vivido y que entendemos que tenemos que apoyar y remar juntos todos los ciudadanos, las organizaciones de Naciones Unidas y, por supuesto, el Estado. Entonces, en esta respuesta nosotros hemos hecho
todo el análisis, la valoración y la incidencia que ha podido estar en nuestras manos para, digámoslo así, paliar o poder estar disminuyendo un poco las necesidades que está provocando la pandemia del COVID. Sobre todo por dos cuestiones. Una, la que provoca la propia enfermedad, y dos, la que provoca las medidas para frenar el avance de la enfermedad. Que eso provoca un debilitamiento, como decía el Organismo Internacional del Trabajo, que 1/3 del trabajo formal en el Ecuador se ha visto devastado. No es una realidad que solamente esté atacando a Ecuador, sino a sus países vecinos, que está atacando a nivel global. Nosotros ante eso hemos iniciado una serie de intervenciones, ¿no? Un poquito, porque sabemos que con la gran población que hay no podríamos abastecer todas las necesidades que existen actualmente en el Ecuador. En la actualidad, nosotros desde Cuenca estamos intentando cubrir y abarcando con nuestras posibilidades y nuestros equipos a zonas como lo que son Azuay, Loja, Cañar y Morona de Santiago. Con ello nosotros hemos podido apoyar a 8 organizaciones porque siempre intentamos que nuestro apoyo no sea únicamente que está ACNUR ahí, sino con las organizaciones de base y las organizaciones sociales que ya llevan realizando un trabajo espléndido, ¿no? En la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Loja, en Azogues, en Macas. Y ante eso nosotros hemos podido apoyar a 8 organizaciones de las cuales 3 son instituciones gubernamentales, a las cuales han sido el MIES, ha sido el GAT de Cuenca y ha sido la Prefectura de la Azuay. Además, también hemos podido ayudar a 5 organizaciones no gubernamentales. Más de 3.000 personas en situación de movilidad humana alcanzadas y 1.000 personas ecuatorianas han podido recibir alguna serie de kits o de apoyo que hemos estado brindando hasta el momento y que no paramos, ¿de acuerdo? Que no es algo que no queremos únicamente hablar del pasado, lo que hemos hecho hasta ahora, sino de que seguimos, ¿no? En cuanto a eso, ha habido 1.180 kits de higiene. Hemos entregado kits de higiene dado que entendemos que en la pandemia el hecho de la higiene personal es muy importante y es la primera arma que tenemos en contra del COVID. Hemos entregado ropa, hemos entregado alimentos a través de diferentes instituciones. Estuvimos apoyando con kits de higiene en el Hogar de Cristo de personas adultas mayores, en diferentes albergues que estuvo situando el MIES al principio de la pandemia, tanto en Morona de Santiago como en Loja, como en Cuenca, para personas que se encontraban en situaciones muy vulnerables, que habían sido desahuciadas o que estaban en una situación de calle y que corrían con unos riesgos muy grandes. Cuando hablo sobre todo también de población ecuatoriana y población en movilidad humana. Hemos podido realizar 72 pruebas PCR en un programa nacional a una de las casas de acogida de sobrevivientes de víctimas de violencia de género en Cuenca, donde se ha hecho todo acorde con el Ministerio de Salud Pública y la red de casas de acogidas a nivel nacional, también en colaboración con la UDLA. Se han entregado 130 kits escolares que pueden paliar también un poco las necesidades educativas que pueden tener los niños que están en casa atendiendo a clases virtuales o que únicamente necesitan, ¿no?, continuar con su estimulación motriz, con su aprendizaje dentro de la casa. Sabemos que no es fácil. Apoyamos el albergue San Blas desde el inicio de su creación en la ciudad de Cuenca, a la Fundación Casa María Amor, al gobierno cantonal de Cuenca, al gobierno provincial de la Azuay, con todos los esfuerzos que ellos realizaban desde lo público para entregar kits de alimentos, a la Pastoral Social Cuenca, al socio del MIES, Rafalex, al MIES en Loja, en Morona, a la Pastoral Social de Loja. Creemos que este tipo de instituciones son las que acaban estando directamente, ¿no?, con la población que tiene más necesidad y por eso también queremos apoyarles en su misión. Ante todo, también una de las cuestiones que nos hemos encontrado es la protección personal, ¿no? Entonces, hemos podido estar entregando tanto a los profesionales, ¿no?, que están al pie del cañón, que están en la calle, que están apoyando, que están entregando alimentos, que están trabajando con las personas más vulnerables,
con situaciones de guantes, galones de gel de hidroalcohol, dispensadores en pus, batas, galones de cloro, mascarillas, tanto a la población que está en sus casas y en sus hogares como a los profesionales, ¿no?, que están atendiendo. También entregamos pañales, que nos parecía bastante importante, todo lo que pueda aliviar la economía familiar. Hemos estado albergando todo este tipo de cuestiones. Nosotros como ACNUR no podemos nunca hablar solos si no contamos con el trabajo que realizan nuestros socios. Nuestros socios son tanto públicos como privados. Nuestra organización socia y más importante es Hayas, la cual entrega una asistencia humanitaria integral, trabaja en estos tiempos tan complejos también, en proyectos de medios de vida, en protección comunitaria. Estuvieron creando un proyecto en la ciudad de Cuenca, en el Barrial Blanco, de promoción a la lectura, tanto a niños y niñas ecuatorianos como en situación de movilidad humana, que favorecía también su estímulo, como decíamos antes, que nos parece tan importante y que ellos están sufriendo este aislamiento de manera más agravante. Además de eso, tenemos a nuestro socio legal, que es el Consejo Noruego para Refugiados, que ha estado apoyando todos los procesos de regularizaciones migratorias, de asesorías legales, situaciones de facilitar el acceso a la protección internacional, a las solicitudes de refugio, trabajando mano a mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Además, estos socios han podido estar entregando diferentes kits, como kits escolares, kits de alimentos, es decir, han estado fortaleciendo todo este tipo de respuesta, incluso con fondos propios, no únicamente de ACNUR, ¿no? Y eso también es bastante relevante. También hay que poner sobre la mesa, ¿no?, el gran esfuerzo que ha hecho la Defensoría Pública con todas las situaciones que se han visto y que no han parado en vulneración a víctimas y que han estado defendiendo, que no han parado de trabajar. Nosotros tenemos un programa a nivel nacional con la Defensoría Pública, donde tenemos a una persona que está apoyando al equipo de la Defensoría Pública, que bueno, muchas de las veces se ve saturado, ¿no? Entonces, siempre también para nosotros es como ese apoyo también al Estado. La Universidad de Cuenca, qué más decir, en el mismo proyecto antirrumores del Departamento de Pillos que estamos ahora en este webinar. También tenemos un proyecto que inició a mitad de año, el proyecto Mi Casa Fuera de Casa, con diálogo diverso en colaboración con el GAT, con la Dirección de Desarrollo Social para atención a la población LGTBI que se encuentra más vulnerable también en estos tiempos. Además de ello, nosotros realizamos un trabajo paralelo y en coordinación y de fortalecimiento y de apoyo y de seguimiento con las juntas cantonales de protección integral de derechos, con las defensorías del pueblo de Cuenca y de Loja, con los consejos cantonales de protección integral de derechos que han hecho también un trabajo que se ha excedido de sus funciones administrativas, realizando un trabajo incluso a ese punto, ¿no?, de acercarse a la población más vulnerable con la entrega de kits de alimentos, con la entrega de kits de higiene, fortaleciendo ese tipo de respuesta. También al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es nuestro gran socio a nivel estatal, ¿no?, y que siempre hemos estado detrás de la Coordinación Zonal 6 Nazogues, donde hemos realizado también un trabajo paralelo y de compañeros para saber exactamente cuándo iban a iniciar funciones, cuándo no, y este tipo de cuestiones tan importantes para la población en situación de movilidad humana, cuándo puedo volver a mi país, no puedo volver, qué situación regulatoria, migratoria me corresponde, y con los gobiernos locales. La incidencia y el fortalecimiento de mecanismos de protección es una parte muy importante del trabajo del ACNUR. Es decir, también hay que entender que la protección en sí misma no es única y exclusivamente responsabilidad del ACNUR, sino que la protección a las personas en situación de vulnerabilidad, por legislación ecuatoriana, corresponde al gobierno del Ecuador y a sus administraciones, tanto locales, cantonales, zonales,
provinciales, etc. Así nosotros, en cuanto a esto, hemos podido llegar a espacios de coordinación con organizaciones de base, con organizaciones estatales, en cuanto a la movilidad humana, en cuanto a la protección a la infancia, un manejo de casos activo, donde podemos implicar a la Dirección de Desarrollo del GAD de Cuenca, a la situación, ¿no?, de las mujeres y el seguimiento que ha habido de las mujeres sobrevivientes de violencia de género, y también el apoyo y seguimiento de la emisión de medidas de protección y acceso a la información, orientación sobre derechos y servicios. Es cierto que nuestro equipo no es tan grande como nos gustaría en la ciudad de Cuenca, pero sí que contamos con recursos desde Quito que nos apoyan, que dan seguimiento a las juntas, que hemos estado en procesos formativos para apoyar, para buscarle 3 soluciones al mismo problema y a la misma dificultad. Y esto sobre todo para mejorar la protección a la población en movilidad humana y a la población ecuatoriana ante todo. El trabajo último que estamos ultimando para las siguientes semanas es la posibilidad de la ampliación de las camas del Hospital Vicente Corral Moscoso a través de unas salas de espera adecuadas, a través de poder descargar un poco el trabajo tan grande que ha provocado la pandemia en cuanto al Ministerio de Salud Pública. Con ello se han podido instalar emplazamientos temporales, digámoslo así, de alojamiento, RHUs, que les llamamos nosotros, ante emergencias de todo tipo. Se han podido instalar en Lago Agrio, en Esmeraldas, en Quito, en Tulcán, en Ibarra, y próximamente en Cuenca contaremos con un emplazamiento que creemos que puede ayudar y que sabemos que en otros momentos ha apoyado bastante la respuesta del COVID ante el Ministerio de Salud Pública, y viendo también la escalada y el contagio que se está provocando en Cuenca, creemos que es muy necesario y relevante. Con esto quiero ultimar también que para nosotros sabemos que el virus es algo que ha democratizado la vulnerabilidad, es decir, no importa si es de fuera, si es de dentro, si es de aquí, si es de allá, no importa. Entonces sabemos que las vulnerabilidades finalmente acaban acatando a todo el mundo. Hay realidades en las cuales con el gobierno ecuatoriano hemos tenido un seguimiento, hemos tenido un fortalecimiento, pero sí es cierto y cabe enmarcarlo en la estrategia antirrumores, y lo que persigue es que la realidad que muchas veces nosotros, bueno, como ACNUR y como Naciones Unidas, intentamos aclarar de muchas formas, pero al final no acabamos abarcando todos los mitos o todas las cuestiones no verdaderas que se pueden decir ante la población en movilidad humana. La realidad es que no existe ningún tipo de bono que esté entregando el Estado ecuatoriano a las personas en situación de movilidad humana. Nos encantaría que pudiese existir, como existe en otros países diversos, donde no se mira la nacionalidad de una persona, sino la vulnerabilidad de la misma, pero la realidad es que actualmente en el Ecuador ese tipo de bonos no existen. Toda asistencia humanitaria, tanto en alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos, como en medios de vida, como en protección, están siendo desarrollados por cooperación internacional, que está viendo las necesidades y penalidades que están viviendo la población en situación de movilidad humana y que están recibiendo, ¿no?, ese tipo de asistencia humanitaria que es extranjera, que no es ecuatoriana, que el Ecuador siempre nos ha brindado todos los mecanismos, todos los procedimientos, hemos estado trabajando en conjunto, incluso actualmente estamos en un proyecto con el MIES de aquí a primer trimestre del año que viene, en el cual se quieren implementar una serie de apoyos a medios de vida y a planes de negocio y a momentos que pueden apoyar más a la población. En cierta parte será entregado a población ecuatoriana y otra parte será entregado a población en situación de movilidad humana en coordinación con el MIES. La respuesta del ACNUR, únicamente finalizar, ha intentado en esta pandemia abarcar tanto a la población de acogida, que sabemos que lo está pasando muy mal, y cuando hablo de población acogida estamos hablando de población ecuatoriana, como población refugiada.
población refugiada que no puede volver a su país porque son perseguidos, porque se encuentran en estados y en situaciones críticas que les han visto forzadas a salir de ese país. Entonces, no olvidarlo, que muchas de las personas que tenemos como vecinos, vecinas en nuestras comunidades, han venido a quedarse porque un refugiado no puede volver a su país. Y eso es algo que también tenemos que entender y que tenemos que trabajar. Otra de las cuestiones, ya no para extenderme mucho más, pero me siento orgulloso de poder trabajar en la provincia de la Azuay y en la zona del país que más emisora de inmigrantes y de personas que se tuvieron que desplazar a otros países, situaciones críticas y que se siguen desplazando a otros países, como puede ser Europa, Estados Unidos, en sus buenos momentos a Venezuela, a Chile, etcétera, y que pudieron traer ese intercambio, ese aprendizaje a la ciudad de Cuenca, que es donde ahora mismo pues nos sentamos, nos tomamos nuestro café, vamos a la universidad, y se puede ver esa interculturalidad que tiene la sociedad cuencana, ese aprendizaje que te provoca el viaje, que te provoca el estar enfrentándote a diversidades, a dificultades culturales, y ha sido muy bien acogido y muy bien adaptado dentro de la población de Azuay, de Cañar, donde esa diversidad se muestra palpable, ¿no? Entonces, nada, clarificar que continúe siendo así y que podamos construir poco a poco un entorno adecuado tanto para las personas de fuera como para las personas de dentro, para las personas de acá, de allá, tengan dinero, no tengan dinero. Yo creo que ese tipo de aprendizaje es el más adecuado, ¿no? Y que mismamente en la pandemia nos hemos encontrado con iniciativas de personas venezolanas, personas colombianas, personas estadounidenses que estaban haciendo comida en sus casas, que estaban yendo a entregar, que estaban paliando las necesidades de sus vecinos, y esa solidaridad yo creo que es con la cual yo me llevo de la ciudad en la que me ha acogido como extranjero y que me gusta trabajar, y es con lo que me quedo. Entonces, por mi parte, no mucho más. Me gustaría ceder la palabra a Cristian, que nos pueda comentar. No sé si quieren entregar las preguntas vía chat o esperamos hasta el final, o no sé qué mecanismo están utilizando. Álvaro, muchas gracias por tu intervención muy clara, muy amable. Sí, yo lo que había comentado para recoger las preguntas al final, mejor y así puedes comentar tanto tú como Gorka en ese sentido. Pues muchas gracias. Igual haré una recapitulación al final de la intervención de Gorka, de los dos, para un poco tener más fresco el material para las preguntas. Pues eso, Álvaro, muy amable, muchas gracias. A continuación, entonces, para seguir con el webinar, por favor, damos la bienvenida a Gorka Moreno Márquez. Él es profesor titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco. Gorka, hola. Miembro de UCESPEGI, Observatorio Vasco de Inmigración, del que ha sido director del 2011 al 2019, miembro del Grupo de Investigación Consolidado Parte Artus. Tiene una amplia experiencia docente en grado y posgrado, tanto en la Universidad del País Vasco, como en otras universidades españolas y latinoamericanas. Sus principales líneas de investigación son las migraciones internacionales, las políticas sociales o la exclusión social. En este sentido, ha realizado diferentes investigaciones en el campo de las actitudes hacia la inmigración, los procesos de integración del colectivo inmigrante o el sin o hogarismo. Ha publicado varios libros y artículos en revistas académicas sobre estos temas y participa asiduamente en congresos, jornadas y seminarios. Junto a la labor académica, es importante resaltar la participación en eventos más divulgativos y dirigidos a un público más generalista. De esta forma, imparte asiduamente charlas y seminarios sobre la inmigración a entidades sociales, asociaciones y ciudadanía en general. Pues
Gorka, te agradecemos mucho, te damos la bienvenida y bueno, el tema que tú vas a tratar justamente está relacionado a antirrumores y movilidad humana. Entonces, pues, todo tuyo, Gorka. Pues nos manejamos el tiempo según habíamos acordado, Gorka. Muy amable. Perfecto, intento ser lo más breve posible. Buenas tardes desde aquí, buenos días allí y en primer lugar darle las gracias a Cristian y al grupo PIDLOS de la Universidad de Cuenca por la invitación, darle las gracias también a Álvaro por la interesante presentación y la radiografía del trabajo de ACNUR que nos ha podido realizar, y en este caso yo lo que voy a centrarme un poco es en la estrategia antirrumores, sobre todo y teniendo en cuenta lo limitado del tiempo, pues lanzaré alguna pincelada para que sí, y ya casi me autoinvito, cuando la situación esté algo mejor, podamos presencialmente trabajar con más profundidad esta cuestión de la estrategia antirrumores, ¿no? Pero sí que en todo caso creo que es interesante lanzar alguna reflexión para que quizá también luego en el turno de preguntas o de comentarios se pueda retomar. Con respecto a la estrategia antirrumores, ¿qué es? Yo entiendo que la estrategia antirrumores es una filosofía, una especie de paraguas que abarca una serie de acciones y de actividades que intentan hacer frente a esos rumores, a esos estereotipos, a esos prejuicios que existen en torno a la inmigración. Y por lo tanto no es, por decir así, una metodología patentada, sino que entiendo que en cada lugar y en cada territorio y con cada colectivo se tiene que adaptar y se tienen que buscar diferentes actividades y diferentes acciones que hagan frente a esos rumores, a esos estereotipos. Pero sí, el paraguas, por decir así, que yo planteaba, tiene una premisa, y la premisa es que en una sociedad diversa, y antes también Álvaro lo apuntaba, en una sociedad que va a ser diversa, es decir, ni para España, ni para Cuenca, ni para Ecuador podemos pensar que la población inmigrante se vaya a ir, porque la historia nos ha demostrado recurrentemente que los flujos tienden al arraigo en gran parte, más allá de que haya retornos o desplazamientos a terceros países, y por lo tanto en un contexto en el que la inmigración y las personas migrantes van a estar en nuestras comunidades, es mejor llevarse bien que llevarse mal. Es decir, no los vamos a echar por muy mal que los tratemos. Y desde ese punto de partida creo que tenemos que trabajar por la convivencia y por la cohesión social. Y los estereotipos y los rumores en contra de la población inmigrante ponen en riesgo la cohesión social y el bienestar del conjunto de la comunidad. Por lo tanto, entiendo que, y entiendo también que todos y todas estaremos de acuerdo en esa premisa, tenemos que trabajar en aras a buscar que haya una mayor convivencia, haya una mayor integración del colectivo inmigrante y también haya, por lo tanto, una mayor cohesión social en el conjunto de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Eso en primer lugar, un poco el paraguas terminológico, el paraguas conceptual de la estrategia antirrumores. La estrategia antirrumores se ha desarrollado principalmente hasta ahora pues, en países europeos, en ciudades europeas, regiones europeas, también en Canadá, en Norteamérica. Y yo creo que una pregunta interesante a responder es, ¿y ahora por qué en Ecuador y ahora por qué en Cuenca? Y yo creo que hay varias razones para justificarlo, ¿no? Y de hecho, la primera estrategia antirrumores se va a implementar en Ecuador a través de la Universidad de Cuenca y de ACNUR. En ese sentido, entiendo también que es una primicia y es interesante, bueno, pues hacer, por decir así, la lanza de avance de este tipo de acciones o de políticas. Bueno, Ecuador, también lo apuntaba Álvaro en su intervención, de ser un país netamente inmigrante, ha visto en los últimos años cómo con la llegada de población colombiana y en los últimos años de población venezolana se ha convertido también en un país de recepción de inmigración, ¿no? Y desde ese punto de vista no es ajeno para nada a los estereotipos y a los rumores que puedan existir. Un poquito antes de este webinar, Cristian me enviaba y me decía, mira, los estereotipos que me han llegado, los rumores que nos han enviado gente en torno a la población inmigrante. Y me hablaba, y Álvaro también lo hablaba, del bono, de las ayudas sociales, hablaba de un aumento de la delincuencia, hablaba de descuidar las viviendas. Bueno, Cristian me ha dicho que eran estereotipos que habían surgido en Cuenca. Si yo le hubiese enviado estereotipos de aquí, serían absolutamente los mismos. Y yo creo que esto es una cuestión destacable. Los estereotipos, esto sí que es una pandemia generalizada, los estereotipos se reproducen de manera prácticamente mimética en todos los lugares del mundo. Y es muy curioso.
podemos pensar que la población ecuatoriana dice de los venezolanos o de los colombianos, de la población venezolana, que se quedan con las ayudas o que aumenta la delincuencia, pero ese mismo estereotipo, la población española, la utilizamos con respecto a la población inmigrante y dentro de ella la población ecuatoriana. Y del mismo modo, la población alemana hace 50 años, cuando la población española se desplazaba a Alemania, utilizaba eso. Y seguramente, y antes también Álvaro lo apuntaba, cuando el boom del petróleo en Venezuela y la población colombiana y ecuatoriana se desplazó a Venezuela, estoy seguro que la población venezolana repetía también estos estereotipos, estos rumores. ¿Qué es a lo que voy? A lo que voy es que esto tiene dos posibles explicaciones. Una es que cuando nos convertimos en emigrantes nos hacemos malos, es decir, cuando estamos en nuestro país somos buenos y cuando dejamos nuestro país somos malos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el ecuatoriano sea bueno en Ecuador y cuando venga a España es malo, el español sea bueno en España y en Alemania no? Esa sería la única explicación, es decir, que el desplazamiento nos trastorna, por decir así. U otra, que los prejuicios y los estereotipos hacia el otro, hacia la otra, hacia el ajeno, tienen muchísima fuerza y aparecen de forma casi universal en todos los países y dentro de todos los flujos migratorios. Creo que esa segunda explicación, lógicamente, es mucho más sensata, mucho más plausible y que por eso precisamente tenemos que intentar evitar esos prejuicios, esos estereotipos y hacer frente a esos prejuicios, a esos estereotipos para garantizar esa cohesión y esa convivencia que planteábamos anteriormente. Con respecto, y paso a un segundo apartado, quizá más general, más específico de la estrategia antirrumores, y luego también hablaré de acciones. Yo creo que un primer punto de partida es ser muy realista y muy pragmático cuando planteamos qué es la estrategia antirrumores. La estrategia antirrumores no es ninguna pócima milagrosa que va a acabar con los estereotipos y con los prejuicios. Y desde ese punto de vista tenemos que saber que es una herramienta modesta, que es una herramienta que, con un efecto limitado, que cualquier hecho aislado que, por ejemplo, tenga un tratamiento mediático erróneo o alejado de la realidad, o cualquier discurso o declaración de un político o una política en torno a la población inmigrante puede echar por tierra todo el trabajo de años o de meses dentro de la estrategia antirrumores. Por lo tanto, yo creo que sí que tenemos que subrayar esas limitaciones, pero no como algo negativo, sino como algo a constatar para realmente sacar el máximo jugo, el máximo resultado de la estrategia antirrumores. En segundo lugar, y creo que también es importante, todos y todas funcionamos con estereotipos, y me da igual que sea para el colectivo inmigrante, que sea para población de otras regiones de Ecuador o de España, y constantemente utilizamos los estereotipos. Al final necesitamos simplificar la realidad. El estereotipo puede ser en positivo o en negativo. Es decir, podemos hablar bien del ecuatoriano o podemos hablar mal del ecuatoriano y lo mismo del vasco, de la vasca, del español, de la española. Desde ese punto de vista yo creo que también tenemos que constatar, los estereotipos están ahí. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando el estereotipo se une al prejuicio. El estereotipo, por decir así, sería la información que recibimos sobre un colectivo y el prejuicio es lo que casi de forma irracional pensamos sobre ese colectivo. Cuando la información y ese prejuicio se unen, el riesgo que tenemos es que haya actitudes discriminatorias que pueden vertebrarse a través de acciones racistas, xenófobas o de otro tipo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que el objetivo de la estrategia antirrumores, sea cual sea la estrategia y sea cual sean las acciones a implementar, y a continuación comentaré alguna de ellas, el objetivo tiene que ser intentar romper la relación, por decir así, entre esta secuencia. Me llega una información negativa sobre la inmigración. Como yo tengo un prejuicio negativo hacia la inmigración, eso corrobora y eso me da alas a poder tener acciones o actitudes discriminatorias. Tenemos que evitarlo. ¿Y eso cómo se puede evitar? Pues se puede evitar, por un lado, atajando el estereotipo, intentando ofrecer información fidedigna para que a mí, aunque crea que los inmigrantes son gente mala, la información que me llegue en duda, que me llegue, por decir así, ponga en duda ese prejuicio. Intentar crear una disonancia cognitiva. De esa manera podemos evitar que no se pase a ese tercer estadio, que es la actitud discriminatoria, la acción, que es lo más peligroso. Y en otros casos, lo que hay que establecer es, cuando el estereotipo y el prejuicio coinciden, intentar
que no pase a ese tercer estadio de la discriminación o del racismo. Y eso a veces, ¿cómo se puede hacer? Pues en ese caso, por ejemplo, la clase política tiene muchísima relevancia y que el alcalde, me da igual, de Cuenca, de Madrid o de Bilbao, defienda la tolerancia y defienda la convivencia, hace que la mayoría de la gente, aunque estuviese dispuesta a tener actitudes discriminatorias, se lo piense dos veces. Y yo creo que ahí hay que trabajar también para buscar herramientas, sobre todo para que no se pase al tercer estadio. Dicho de manera muy bruta, a mí me da bastante igual que alguien sea racista en su casa. Lo que me preocupa es que cuando salga a la calle sea racista. Si se queda en casa, si es un racista onanista, no me preocupa tanto. Lo importante es que no pase a la acción. Y eso se puede conseguir de algunos métodos o de algunos medios, y lógicamente lo mejor es evitar que tenga ese pensamiento. Entonces, yo creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta, y un poco esa sería la base, más desde la psicología social, de la estrategia antirrumores. Tercer elemento: si pensamos que con los datos vamos a acabar con los prejuicios, nos equivocamos. Nos equivocamos porque estamos hablando en diferentes frecuencias. Como os decía, o como les decía, los datos se sitúan en el elemento racional del debate de los rumores, y el prejuicio se sitúa en la dimensión irracional. ¿Y eso qué conlleva? Lo que conlleva es que para ciertos colectivos o públicos los datos sí sirvan para reforzar algún pensamiento que tenían sobre la población inmigrante, o sirvan para poner en duda otra información y otros prejuicios que se tenían, pero para otros no, y para otras no. A nosotros, y antes Cristian en la presentación lo comentaba, solemos dar muchas charlas divulgativas sobre la estrategia antirrumores, sobre las actitudes hacia la inmigración, a gente más favorable a la inmigración y a gente menos favorable hacia la inmigración. Y a mí, en estas charlas, me han llegado a decir que los datos que presentamos son falsos. Y decir eso, lo que está diciendo es que estamos hablando en diferentes frecuencias, que él está pensando, esa persona está pensando desde las tripas, desde las entrañas, desde ese elemento más emocional, más irracional, y yo estoy hablando desde esa dimensión más racional. Y eso lo que supone es que no nos estemos entendiendo. Por eso, dentro de la estrategia antirrumores, es muy importante trabajar con datos, tener datos para hacer frente a esos rumores, a esos estereotipos, pero también, y creo que este es un elemento muy importante, tenemos que pensar en acciones más allá. Podemos organizar muchas charlas en las que presentemos los datos sobre delincuencia para corroborar que la delincuencia ha aumentado con la llegada de población colombiana o venezolana. Podemos presentar 1001 datos, y eso está bien, y eso hay que hacerlo. Pero también tenemos que trabajar dentro de la estrategia antirrumores la dimensión emocional, buscar acciones que vayan al corazón, que vayan, por decir así, a la humanización del colectivo inmigrante. Y desde ese punto de vista, pues bueno, se están realizando diferentes acciones que creo que son interesantes, desde lo lúdico, desde lo cultural, desde el teatro, haciendo obras antirrumores o microobras, talleres para adolescentes para la creación de música hip hop antirrumores y crear música antirrumores, cuentos infantiles que hacen frente a esos estereotipos y que rompen con esos estereotipos. Buscar también, y desde esa lógica de la emocionalidad, por ejemplo, aliados y aliadas. Y cuando hablo de aliados y de aliadas, estoy hablando de prescriptores, de prescriptoras de opinión. Estoy pensando sobre todo en la clase política, que tiene que ser un gran aliado para hacer frente a los estereotipos. Estoy hablando de gente famosa del ámbito de la cultura, del ámbito deportivo. Y estoy hablando, por ejemplo, también de los medios de comunicación. Y sé que tanto ACNUR como PIDLOS van a trabajar en esta primera fase de la estrategia antirrumores con los medios de comunicación, y creo que es un gran acierto porque los medios de comunicación pueden ser un gran aliado. Y la experiencia que tenemos aquí es que la estrategia antirrumores a los medios de comunicación les resulta atractiva y sugerente. Nos buscan, y desde ese punto de vista yo creo que intentar tejer alianzas y complicidades con los medios de comunicación para ofrecer unos discursos cercanos hacia el inmigrante y que busquen la empatía con el inmigrante, creo que pueden ser, de cara al futuro también, una acción, una herramienta muy, muy importante. Otra cuestión, más allá de jugar con acciones que no únicamente piensen en los datos, sino que jueguen también con lo emocional. La diversificación. Tenemos que adaptarnos muy bien y saber con qué públicos estamos trabajando.
Y ahí hubiese sido, y resulta muy interesante, el poder hacer un sondeo cuantitativo para saber qué tipo de perfiles existen en Cuenca o en el Azuay con respecto a las actitudes hacia la inmigración. Ver qué perfiles son los que tienen posiciones más reacias hacia la población inmigrante y cuáles tienen posiciones más favorables. Y ahí hay unas constantes. Por ejemplo, la población universitaria, con una ideología más progresista, con un nivel de ingresos más alto, tiene posiciones favorables. Y en cambio, población con recursos más modestos, con un nivel de estudios menor, más conservadora, tiene una posición más negativa hacia la inmigración. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de estos perfiles tendremos que tomar una estrategia u otra. No es lo mismo jugar en terreno local, por decir así, donde el público te va a aplaudir y te va a apoyar, o donde el público va a poner en duda tus argumentos. Sí, como se ha hecho en muchas ciudades europeas, se quiere poner en marcha una red de agentes antirrumores, es decir, atraer a gente que vaya a hacer frente a través de una estrategia de bola de nieve que se vaya extendiendo, a hacer frente a los estereotipos, hay que buscar a gente favorable. Sería suicida buscar a gente que no es favorable o que no tiene una visión positiva de la inmigración. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que tener en cuenta a qué perfiles nos dirigimos y, por ejemplo, si vamos a trabajar en un barrio, tener en cuenta en ese barrio qué perfiles sociodemográficos y socioculturales, socioeconómicos existen para enfrentarnos de una manera o de otra. Para ir acabando, y de forma muy, muy breve ya también, para no agotar el tiempo. La estrategia antirrumores, como digo, necesita tiempo. La estrategia antirrumores no se agota en 3 meses ni en 6 meses. Creo que tiene que ser una estrategia a medio y largo plazo y que tiene que ir poco a poco calando en la sociedad, que ir intentando romper poco a poco esos estereotipos. Aquí en el País Vasco tenemos un tipo de lluvia que le llamamos sirimiri. Es una lluvia muy poco fuerte que cae constantemente y durante muchísimo tiempo, y que parece que no moja, pero te das cuenta y te ha mojado, y que ha entrado en la tierra, y es una lluvia muy buena luego para las huertas y para la agricultura. Yo creo que la estrategia antirrumores tiene mucho de estrategia de sirimiri y no tanto de estrategia del shock o estrategia de la tormenta que se lleva la tierra por delante y luego no vamos a poder sembrar. Si lo que queremos sembrar son actitudes más positivas hacia la inmigración, creo que tenemos que ir con cierto cuidado. Y por último, creo también que tenemos que tener muy claro, como decíamos, que es muy difícil hacer frente a los prejuicios. Einstein decía que es más fácil romper un átomo que un prejuicio. Bueno, pues partamos de esa premisa. Quizá sea muy difícil acabar con un prejuicio, pero quizá a mucha gente, a través de nuestra estrategia antirrumores, podamos inculcarle, inocularle la duda, y puedan pensar 2 veces si cuando oyen que la población venezolana se está quedando con todos los bonos sociales, es verdad o no. Y por último, importante, intentemos crear discursos proclives a la convivencia. Quizá no es tanto acabar con el prejuicio como crear discursos. Y ahí es muy importante, por ejemplo, el trabajo con niños, niñas y con adolescentes, porque todavía no tienen esos prejuicios, no están, o esos estereotipos no están tan enraizados, y poder trabajar, y aquí también lanzo una posible línea de trabajo para el futuro dentro del trabajo conjunto que venga a hacer la Universidad de Cuenca a través de PIDLOS y ACNUR. Creo que el trabajo en colegios, en lugares o espacios de tiempo libre, juvenil o infantil, puede ser una herramienta muy útil para, como inversión y como semilla, y como decía anteriormente, podamos ir sembrando esa semilla de la convivencia que hace frente al estereotipo y que busca la integración y que busca la cohesión social. Creo que es, como decía inicialmente, un objetivo deseable por todos y por todas, y que la estrategia antirrumores va en esa misma dirección. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gorka, muy amable y muy interesante tu intervención. Muchas gracias. Realmente, sobre todo, la conexión que has hecho con el proyecto y con lo justo que nos comentó Álvaro. Para dar paso a las preguntas, por favor, voy a leerles muy brevemente algunos apuntes que he podido tomar de las intervenciones. En este caso, Álvaro, oficial asociado de terreno de Refugiados del ACNUR,
Básicamente se refirió al trabajo de protección que realiza la ACNUR y sobre todo en esta época de pandemia en la que se ha realizado acciones de primera línea, es decir, solventando tanto con prácticas y entrega de productos básicos a la población en situación de movilidad, sobre todo quienes están en calidad de refugiados, ¿no? Además, este trabajo se ha potenciado coordinando con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con las personas de situación en movilidad. Algo importante es que el virus ha demostrado que las vulnerabilidades no distinguen el origen de las personas, además que se debe tener en cuenta las cuestiones que no son verdaderas, ¿no? Que es importante contrarrestar estos rumores. Las personas que están en calidad de refugiados es porque no pueden volver a su país, porque hizo mucho énfasis en esta parte, que sobre todo en una ciudad como Cuenca, que por en su historia de movilidad humana que ha tenido, pues que es un espacio intercultural y que esto ha permitido algunas acciones de solidaridad y hay que enfocarse en eso. De la intervención de Gorka podemos rescatar que pues, los antirrumores no son una fórmula, no es que existe una metodología exacta, sino es una aproximación y se va adecuando en función del contexto. Los estereotipos están ahí. Cuando el estereotipo se une al prejuicio, el riesgo son las acciones de discriminación, ¿no? Sobre todo las que se realizan ya en público. La información negativa hacia la inmigración, eso corrobora lo que yo creo. Se necesita efectivamente dar datos. Los actores políticos son importantes, puesto que ellos dentro de su discurso pueden agregar elementos de tolerancia y esto ayuda mucho en el debate público. Los estadios, resumiendo que Gorka nos mencionó, es que tenemos la información que nos llega básicamente con el prejuicio, con lo que yo creo, y la acción, entonces que se debería intentar trabajar justamente tanto en la información como en los prejuicios. Los datos no acaban con los prejuicios, los datos sirven para reforzar o poner en duda estos prejuicios, pero para algunas personas no cuenta esto, ¿no? Hay personas que deciden más desde lo emocional, por lo que es importante, además de los datos, pensar en acciones desde la dimensión emocional. Como por ejemplo, discursos que busquen empatía con las personas inmigrantes, esto es importante. La diversificación es importante. Identificar los tipos de perfiles que existen en Cuenca, sobre todo, para trabajar de manera más específica, según el público con el que vamos a tener, ¿no? Finalmente, crear discursos en pro de las personas de movilidad, sobre todo con las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Entonces, a manera de resumen, por favor, si es que alguien tiene una pregunta y desea prender el micrófono, lo puede hacer. Si no, yo pasaría a hacer las preguntas que están en el chat. Pues bueno. Buenos sí. días. Yo tengo no tengo una pregunta, solo era un Sofía, comentario. Gracias, sí. Claro que sí. Porque el señor Gorka decía que no importa si uno es racista en su casa de puertas para adentro, ¿no? Pero bueno, yo ahí no concuerdo mucho con eso, porque lo que yo creo que deberían pretender estos programas o apuntar hacia también es a ir creando conciencia. Bueno, o sea, las personas operamos así, ¿no? Cuando vemos modelos que nos pueden tal vez influir o inculcar algo, bueno, está muy bien, pero la idea sí es ir cambiando el chip, ¿no? Y esto sin duda es algo que se genera desde la casa, ¿no? Desde el hogar. Y sí es verdad que todas las personas tenemos algo de prejuicio, lamentablemente también relacionado al racismo muchas veces, que en un país como Ecuador
Ecuador, que es tan diverso, es muy que se debe trabajar en eso también, ¿no? O sea, en que desde los niños, desde los más pequeños, ir inculcando que no, que tienen que ser inclusivos y demás. Entonces, no es que si una persona es como es y en su casa para adentro y no nos importa, no se debería pensar solo así, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sofía. Tal vez, Gorka, Álvaro, tal vez alguna reacción, sí. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, ¿no? Yo siempre cuando hago presentaciones de este tipo soy algo provocador, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, lo mejor y lo adecuado sería que todos y todas fuésemos virtuosos y virtuosas. Pero yo, por lo menos, mi acercamiento sociológico me dice que no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y les lanzo el mismo ejemplo. Si yo les digo que mañana pueden robar porque no les va a ocurrir nada, ¿qué harían? No digan, no respondan, pero yo les respondo. La mitad no robaría porque cree que robar es malo y la otra mitad robaría y no roba hoy porque sabe que le van a detener o que alguien le va a ver robando y va a hablar mal de él. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces no podemos buscar el virtuosismo ideal y lo que tenemos que buscar es ser muy pragmáticos. Y en la cuestión de las actitudes discriminatorias yo también soy muy pragmático. Ojalá todos en casa y todas en casa tengamos claro que somos iguales, que tenemos que buscar la convivencia. Pero como no todos y todas lo tenemos claro, pues busquemos vías para garantizar que por lo menos acciones discriminatorias. Y por eso en tono quizá algo jocoso y algo provocador planteaba esta cuestión, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que tener un acercamiento muy realista y muy pragmático, ¿no? Ojalá desde un acercamiento idealista toda la población se quitase todos esos estereotipos y prejuicios que podemos tener. Pero yo creo realmente que eso es muy complicado y que seguramente para ciertos colectivos o públicos es mejor buscar intervenciones o soluciones más modestas y menos virtuosas, pero eficaces. Ya, muchas gracias, Gorka. Pues bueno, si es que hay otra intervención, por favor, o otra pregunta. Pues, mientras tanto, les voy a leer una pregunta que se ha hecho acá. Un poco, yo entiendo que se alude más al proyecto que está en ejecución. Sin embargo, si es que se puede comentar algo ahí. Dice, ¿en su proyecto existe algún tipo de intervención con la empresa y empleadores para evitar la exclusión o explotación laboral? Entiendo que es de las personas en movilidad. Pues, bueno, quizá Álvaro, no sé si es que desde el ACNUR se está trabajando en algún aspecto en este sentido. Ahí queríamos comentar, y es algo que he intentado acotar de manera muy resumida, la protección la brinda el Estado ecuatoriano. Es decir, ACNUR no puede interceder al ser un organismo humanitario y apolítico invitado al Ecuador, no puede interceder con un empleador para poder interpelar y poder realizar un juicio. Aquí hay unas leyes y una legislación muy positiva, y en cuanto a eso, este tipo de cuestiones se están dando. Y se están dando con población ecuatoriana y población venezolana. Pero es más, existe la Defensoría Pública, donde nosotros apoyamos internamente con un asesor, pero cualquier abogado de la Defensoría Pública está llevando procesos de explotación laboral, de desahucios irregulares, de violencia de género, etc. Y podemos validar que el trabajo que han ido realizando hasta el momento ha sido bastante positivo. Es decir, Naciones Unidas a veces se tiene la idea como, bueno, cuando hay alguna situación compleja, que venga Naciones Unidas y lo pueda resolver. Y eso es una realidad que está muy alejada. O sea, no podemos ser Estado. Y es algo que repito mucho en todas las intervenciones. Naciones Unidas y en consideración la agencia a la que formo parte, que es ACNUR, no es Estado. Es decir, no puede interceder en cuestiones de Estado. Puede acompañar, puede asesorar, puede fortalecer. Entonces, en cuanto a este tipo de situaciones que se pueden dar, de vulneraciones de derecho, existen los organismos del Estado. Nosotros podemos dar seguimiento y lo hacemos a través de nuestros socios legales,
a través del convenio y la coordinación que tenemos con la Defensoría Pública, que ha habido un debido proceso, etcétera, pero tiene que ser a través de un abogado nombrado a través del proceso de judicatura. Entonces, en cuanto a ese tipo de cuestiones, lo más importante es un buen asesoramiento, una buena orientación, pero todo a través del defensor público, que le pueda ser otorgado para clarificar en qué situación se encuentra esa persona o ese grupo de personas que pueden haber sido vulnerados sus derechos. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias, Álvaro. Solo para puntualizar y dar la palabra a quienes levantaron la mano, justamente a lo que menciona Álvaro, dentro del proyecto, nosotros como estamos realizando un mapeo de actores en este sentido, ubicando a diferentes actores, organizaciones, individuos de diferentes sectores, para poder luego trabajar sobre una especie de ubicarles dentro del territorio con un sociograma y comprender cuáles tanto sus aportes como el poder que tienen dentro de este tema. Es importante decir que obviamente el sector privado no está excluido en este sentido, sobre todo las organizaciones del sector privado, que si bien ahora estamos dando, en esta primera etapa del proyecto, estamos dando mucho más fuerza al sector tanto comunicacional como político, pues esperamos que a futuro se puedan ir sumando, ¿no? O que al menos llegue la información de manera indirecta en este sentido. Pues muchas gracias igual por la pregunta, creo que nos deja también algún reto para ver de qué forma podemos llegar más específicamente a este sector. Y otra cuestión, Cristian, que quería añadir en cuanto a esto. La idea siempre de la intervención que nosotros realizamos en los proyectos no es realizar con proyectos exclusivos y que sean mejor tratadas las personas en situación de movilidad humana, los refugiados, que los ecuatorianos. Es única y exclusivamente, sobre todo, es fortalecer los sistemas que ya están instaurados en el Ecuador para que atiendan a todo tipo de personas, tenga discapacidad, sea gay, sea víctima de violencia de género, sea extranjero, no sea extranjero, sea afro, sea indígena. Es acercar que cualquier persona pueda acceder a este tipo de servicios de defensa de sus derechos y de clarificar la no repetición de la vulneración de derechos. Entonces, en cuanto a eso, no creamos programas paralelos especiales para población en situación de movilidad humana. Por ejemplo, pongamos un panorama en el cual hay una serie de niños que no les dejan ingresar a una unidad educativa porque son refugiados. No se va a crear una escuela para personas refugiadas, porque eso sería doblemente discriminatorio. Lo que se tiene que hacer es que esos niños puedan acceder a la unidad educativa. Exactamente igual ocurre con la vulneración de derechos. Fortaleceremos, acompañaremos a la Defensoría Pública, que es el órgano rector para defender las vulneraciones de derechos de cualquier persona y cualquier ciudadano que se encuentre en el Ecuador. Esté regular, no esté regular, porque así lo dice la Constitución y los procedimientos de la Judicatura. Entonces, en cuanto a eso, ese sería el acompañamiento. Que además necesita un tema de información legal, de asesoría, de orientación. Tenemos a nuestros socios del Consejo Noruego para Refugiados, pero también existen los consultorios jurídicos de las universidades en Cuenca y en diferentes ciudades del país, donde las personas pueden acceder, indistintamente de su nacionalidad, a poder acceder a la información correcta y adecuada. Pero digámoslo así, representación legal en procesos judiciales será a través de la Defensoría Pública. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Por favor, vamos a dar la palabra a María Fernanda, que levantó la mano. Hola, buenos días. Sí, Días. tal vez me toque retomar un poco las palabras del profe que andaba por ahí. Y nada, o sea, solo quería aportar este tema de que transformar la cultura política dentro de este tipo de sociedades como es la ecuatoriana, como es la propia, valga la redundancia, no se construye de un día para el otro, ¿no? Entonces, o sea, tenemos bastantes instancias en las que se debe trabajar, tanto políticas como jurídicas, como incluso dentro de la sociedad o sociales, que van a ir marcando cierto tipo de precedentes a lo largo de
toda esta transformación. Entonces hay que entender que no es que para hoy, de un día para el otro, se acabó la discriminación, se acabó la aprofobia, sino que incluso yo diría que es a largo plazo y se va a ir construyendo depende hasta por generaciones, de generación en generación va dirigido a eso, de que va a tomar un poco de tiempo y que en general esto tomaría más relevancia en torno a la construcción, como decía el profe, de nuevos discursos, de nuevas categorías para poder así, no sé, lograr una especie de reintegración, pero, como les digo, a largo plazo y evitar este rechazo general hacia las personas migrantes que, lejos de decir que se transforman en gente buena o mala, dependiendo de la posición, creería yo que tiene un poquito más que ver con este tema del estatus económico, que es mucho más palpable, por decirlo así, a las personas nacionales como a las personas migrantes, para sentirse de un lado o del otro de la barrera, ¿no? Entonces, ese sería como que mi comentario. Muchas gracias, María Fernanda. Tal vez antes de comentar, Gorka o Álvaro, vamos a dar la palabra a alguien más que levantó la mano. Por favor, David Israel, si es que nos puedes ayudar con tu pregunta o comentario. Sí, buenos días con todos. Bueno, yo estaba escuchando la intervención de Gorka Moreno, sobre todo, y había una parte en la que habla, ¿no?, que los medios de comunicación son aliados muy importantes al momento de luchar contra los rumores y la xenofobia en general. Bueno, yo la verdad pienso que aquí, específicamente en Ecuador particularmente, los medios de comunicación tienen una calidad bastante baja. Doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando se da una noticia de un asesinato, un robo, siempre dicen que 3 personas fueron detenidas, 2 de ellos de nacionalidad venezolana o colombiana. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación aquí en Ecuador no se prestarían, digamos, para ser aliados en la lucha contra la xenofobia y todo esto, sobre todo por su calidad, ¿no? La baja calidad de que buscan siempre el rating y el amarillismo. Yo viví, por ejemplo, un par de años en España y, por ejemplo, nunca escuché que nombren la nacionalidad en los noticieros en algún delito que hayan cometido extranjeros. En esa parte yo creo que los principales aliados en Ecuador podrían ser desde la política, el gobierno y desde la educación, porque yo creo que los medios de comunicación no se van a prestar para este tipo de cosas, ya que yo creo que en un país tan conservador como Ecuador, los medios de comunicación buscan principalmente el satisfacer, ¿no?, a la demanda de su público. Y sobre todo los medios de comunicación más fuertes de este país tienen un público conservador. Entonces, yo creo, es mi opinión esa con respecto a lo que dijo Gorka, los medios de comunicación. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Entonces, por favor. Sí, rápidamente, para no extenderme. A ver, sí que es verdad que yo lógicamente no puedo conocer algo la realidad ecuatoriana porque he estado residiendo, pero no la conozco como la conocen ustedes. Y los medios de comunicación los sigo y los he seguido y sé que pueden tener ciertas diferencias con respecto a los medios de comunicación españoles. En todo caso, más allá de que sea más complicado y más difícil, no desecharía esta labor, aunque pueda ser más complicada. No sé hasta qué punto los medios de comunicación ante una sociedad conservadora ofrecen lo que esa sociedad les pide o muchas veces es falta de conocimiento en algún caso. Yo creo que ahí podría ser interesante el poder restablecer algún tipo de contacto. Yo antes lo decía, el establecer empatías, complicidades, el poder realizar algún tipo de curso, de seminario para periodistas en este ámbito, porque muchas veces también el problema es una falta de especialización y un desconocimiento. Yo creo que en algunos casos no es una mala voluntad lo que puede existir, sino una falta de conocimiento de cómo se tiene que hacer un tratamiento mediático a ciertas noticias y con respecto al colectivo inmigrante. Y luego quizá, si lo que es la prensa mainstream
es impensable, intentemos jugar con los medios locales. Quizá con los medios locales, con la prensa local, con la radio, la televisión local, hay más posibilidades y muchas veces tienen un índice de llegada al público también relativamente alto, ¿no? Entonces aquí también, y vuelvo a repetir, desde el desconocimiento, desde un conocimiento muy limitado de la realidad de los medios de comunicación ecuatorianos, sí que creo que, porque sea muy complicado, más complicado que en España, no deberíamos de abandonar esa vía. Creo que es una vía fundamental y que quizá esto es como un partido de fútbol. A veces empatar a uno es un gran triunfo si tu equipo no es el Real Madrid y tienes la mitad de presupuesto. Entonces aquí también quizá el objetivo no debe ser que los grandes medios de comunicación de la noche a la mañana tengan otro discurso, pero ir dando pasitos y algún día empatando algún partido, pues ya estamos satisfechos, ¿no? Y entonces ahí yo también ya les digo que yo no abandonaría esa vía, siendo muy conscientes de lo que tú apuntabas, es muy real, lo que tú planteas con respecto a la diferencia de los medios de comunicación. En todo caso, también en España hay medios de comunicación más conservadores, con un tratamiento mediático mucho más duro hacia la inmigración que otros, y bueno, pues ahí hay que jugar con los equilibrios en parte. Muchas gracias, Gorka. Tal vez si alguien más, en todo caso me permito leer algunas preguntas, a ver si es que podemos contestarlas, como dicen, de manera breve para ir ya cerrando. Pues bueno, hay una pregunta, dice, ¿cómo se pueden identificar o determinar la información, que la información es un rumor? Luego tenemos, a ver, ya tenemos una pregunta práctica, Gorka, en este caso dice, se quisiera saber en su experiencia de proyectos antirrumores, ¿han trabajado estudiantes universitarios? Y si es así, ¿cómo se ha sumado a esta iniciativa? Es como esas dos específicas. Y pues al final pues podemos tener una última que está acá. Muy bien. Bueno, pues intento compilar ambas preguntas para ir rápido, ¿no? La primera habla de cómo identificar qué información es un rumor. A ver, yo creo que una primera labor es la detección de cuáles son los principales rumores y dentro de esa detección cuáles pueden hacer más o menos daño, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que en el caso español, sin duda alguna, el rumor más peligroso es el vinculado a las ayudas sociales, ¿no? Porque entronca de lleno y va al núcleo de flotación del estado del bienestar. Una vez que lo tenemos detectado, si tuviésemos mucho dinero, que no va a ser el caso a través de una encuesta, y si no, pues lógicamente buscando otras vías, lo que tendríamos que ver, y me ciño más a la pregunta, o creo que por lo menos por ahí va la pregunta, lo que tendríamos que hacer es intentar cada uno de esos rumores contrastarlos con los datos que disponemos. Es decir, pues, por ejemplo, la cuestión de la delincuencia. Con la llegada de los inmigrantes, Cuenca es más inseguro. Bueno, pues vamos a ver qué datos estadísticos existen en torno a tasas de delincuencia menor, por decir así, que es la que más problemática y alarma social suscita, y ver qué nos dicen los datos. Y puede ocurrir, y yo creo que esto también es importante, como antes decíamos, el estereotipo se puede basar en información veraz o no. Entonces, yo creo que aquí hay muchos tipos de rumores. Hay estereotipos rumores que directamente son falsos. Esos, con los datos, son fáciles de derrumbar. Otros que pueden ser medias verdades. Otros que pueden ser verdades, pero con interpretaciones erróneas. Y en algún caso puede existir un rumor que realmente sea verdadero. Pero tampoco, yo creo que ahí tenemos que desmontar un poco el ruido. Yo siempre, en este sentido, la gravedad, siempre pongo, hay un rumor en España que dice que con la llegada de los migrantes hombres aumenta el machismo. Bueno, pues de algunas procedencias yo diría que ese rumor puede ser verdadero si nos atenemos a una serie de estadísticas. Pero en todo caso, yo lo que pregunto, también mi abuelo es más machista y no me planteo echarlo o matarlo. Pues en este caso lo que habrá que establecer son políticas de sensibilización para hacer frente a esas actitudes más machistas si las hay. Entonces yo creo que hay que intentar jugar con diferentes estrategias, pero en todo caso, importantísimo tener los datos estadísticos para saber cómo podemos enfrentarnos. O sea, lo que no podemos decir es todo es falso. O decir, todo lo que tú dices es malo y yo tengo la razón verdadera, porque así estaremos alejándonos. Yo muchas veces la estrategia antirrumores la veo como un juego de esgrima o incluso un baile en el que hay que intentar atraer al contrario. Y en ese sentido hay que saber jugar con qué estrategias, con qué tácticas
podemos trabajar y manejarnos para atraer a esa persona. Y lógicamente, si lo primero que le decimos, tú eres un racista asqueroso, se nos va a alejar y se nos va a ir. Y ya sabemos que se va a ser racista de por vida. Hay que pensar muy bien en cuando una persona tiene actitudes negativas hacia la inmigración, por qué las tiene, intentar acercarnos empáticamente e intentar derrumbar esos estereotipos o esos prejuicios que pueda tener. Y yo creo que así, con herramientas mucho más empáticas y de acercamiento y no tanto de golpe, de decir yo soy el listo, tú eres el tonto, podremos llegar mucho más lejos si el objetivo es eso, que la gente que tiene estereotipos hacia la inmigración negativos, por lo menos le surja la duda. ¿Sí? Y con respecto a la cuestión de los estudiantes, a ver, en primer lugar yo creo que el colectivo estudiante universitario, por razones que ya sabemos, es un colectivo potencialmente aliado, que puede ser favorable a trabajar en las estrategias antirrumores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí hay diferentes. Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco sí que se ha intentado hacer una red de agentes antirrumores dentro de la universidad, formarles, capacitarles y que luego en sus entornos pudiesen expandir esas ideas. Claro, el alumnado universitario tiene un problema y es una alta movilidad. Quien acaba el grado o la carrera desaparece y por lo tanto aquí hay que trabajarlo muy bien si queremos crear un grupo, pero se podría hacer. Y otra cuestión es jugar con las prácticas. Aquí no es tan usual, pero allí en Ecuador sé que se trabaja mucho la vinculación con la sociedad y podría ser interesante. Ahora no se me ocurre cómo, pero habría que pensarlo, el crear algún proyecto de práctica o de vinculación con la sociedad basado en la estrategia antirrumores. Se me ocurren también, por ejemplo, no sé si allí existen las tesinas de grado, aquí existen los trabajos fin de grado, pero que algunos de los trabajos fin de grado se redireccionen o se orienten para trabajar y para analizar cuestiones vinculadas a los estereotipos y a la estrategia antirrumores, creo que también puede ser interesante. Por lo tanto, yo sí que veo que pueden establecerse diferentes estrategias, y que en principio el colectivo estudiante puede ser un colectivo potencialmente aliado o favorable a implementar acciones que entren dentro de la estrategia antirrumores. Muchas gracias, Gorka. Tenemos una pregunta. Está levantado la mano de Movilidad Humana Cuenca y luego de Rudesner. Sí, buenos días. Soy Karina Hernández de Cuenca. Yo quería un poco corroborar un poco lo que dice Gorka, ¿no? Yo voy a compartir un poquito una pequeña experiencia. Yo tuve unos años trabajando. Yo soy de Jaén, España. Y creo que Gorka que se conozca la red antirrumores, ¿no? La de la red Andalucía Acoge. Y hace, pues ya se me pierde la memoria, pero más de 5 años que eso se puso en marcha. Quiero decir que, como él decía, esto no es una cosa que vayamos a poder poner y que bueno, esto se acabó, ni que mano de santo, ni que... Porque a día de hoy, aún en España, se está dando y se está trabajando con este programa de estos rumores, porque sigue habiendo migrantes y como decíamos, y como tenemos prejuicios, queramos o no, hasta los que nos queremos más solidarios, pues tenemos unos prejuicios, es condición humana. Y tristemente, pues la criminalización y tal del migrante ha sido, es y será, ¿no? Como decían históricamente. Entonces, sí sigue habiendo, sigue habiendo esas cuestiones negativas hacia las personas que no son de nuestra nación o ni siquiera de nuestra ciudad. Y sigue habiendo pues intereses informativos. Dicen, ¿no?, que el que tiene información tiene el poder. Y esto simplemente yo creo que consiste en algo mucho más sencillo, más como que estar informado. Luego cada uno podrá ser racista, podrá ser no racista o elegiremos qué queremos hacer y cómo queremos estar en esta sociedad, ¿no?, como adultos responsables. Pero sí hay una parte que es la educación y al menos nosotros este proyecto de estos rumores lo llevamos a la escuela, a los colegios, a los institutos en España, ¿no?, a nivel de colegios de adolescentes, porque sí que estamos mal informados. Entonces, que nos vienen a quitar el trabajo, que no hay trabajo por culpa de los migrantes, que se llevan las ayudas sociales, que incluso no pagan impuestos, con los chinos en España no pagaban impuestos, entonces tenían preferencia al abrir un negocio que el español. Y aquí es de otra manera, porque gracias a Dios somos culturalmente diferentes a la riqueza, pero la base es la misma, ¿no? Llevar la información y estar informado, ¿no?, valga la redundancia, de
de los estereotipos negativos, lo que es y lo que no es. Y luego ya cada uno pues tomaremos la decisión que queramos, pero al menos no dejarnos llevar como ovejas por donde nos quieren decir, ¿no? Estar informados, saber cómo es la cosa y después cada uno tomaremos las decisiones que creamos oportunas o la acción que tomemos o los valores que rijan nuestra vida, pero sí que hay que quitar esa... Igual que también aquí, por ejemplo, los ecuatorianos se están aprovechando del venezolano que viene. Pues no son los ecuatorianos, porque la condición de ladrón, de sinvergüenza o de, no sé, no es condición de ninguna nacionalidad, ¿no? Y es cuestión de la persona. Y creo que por ahí sí hay que hacer una labor de todo, ¿no? Del que acoge y del que llega. Entonces, pues como decía Gorka, ¿no? Hay que educar y hay que poner en marcha la realidad que hay. Y después, no sé, no va a ser milagroso, no se va a acabar esto, ni hoy ni mañana, ni nosotros seremos los que, ni los medios de información, todos aceptarán. Pero sí me parece importante tener aliados públicos como colegios, universidades, políticos, periódicos, siempre en todo sitio hay alguien, al menos uno, mientras haya uno que quiera participar, ya se estará difundiendo y dando a conocer esto, ¿no? Muchas gracias, Karina, por tu intervención. Damos la palabra a Judith Neda. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ruth Vélez, consultora UNESCO en Cuenca. Bueno, sí, justamente también aunando lo que me comentaba Gorka, justamente como UNESCO estamos llevando un proyecto en nuestra zona y tiene que ver con un proceso formativo. Estaba vinculado a 8 instituciones educativas de la ciudad, tanto a la comunidad educativa en general como representantes y estudiantes, pero por la coyuntura nos tuvimos que enfocar a docentes. Y me parece muy interesante justamente lo que manifiesta, de cierta forma, si hay que ser un tanto pragmáticos en el momento en el que se quiere generar cierta incidencia, o al menos cuestionar los procesos. Entonces, como UNESCO se estructuró una serie de talleres, bueno, basados en la metodología que se ha trabajado desde UNESCO. Y se empezaba con un diagnóstico, entonces fue como que un espacio en el que las personas pudieron ir hasta cuestionándose, reflexionando sobre los diferentes, lo que es tema de derechos, el tema de inclusión y no violencia, obviamente el proyecto tiene un énfasis en movilidad humana. Entonces, ha sido interesante cómo ha sido este proceso progresivo. Obviamente nos encontramos con comentarios como comentaba la colega anterior, de sí, ¿por qué se destinan fondos de estos grupos? ¿Por qué no se prioriza? Encima, cuando fue la coyuntura justamente de la reducción de sueldos, la reducción de horas, fue más contundente la cuestión. Y obviamente también a veces se van con el sistema de Naciones Unidas, que a la final no tenemos injerencia sobre las decisiones sociopolíticas en los territorios. Pero lo que va mi duda es más o menos, por ejemplo, nosotros hemos llevado este proceso de sensibilización, fueron casi 3 meses con los docentes, pero si uno quiere ya ver resultados propios, claros en territorio, no sé si exista, porque también estoy segura que depende de las coyunturas, algún tiempo o una especie de frecuencia en la que uno pueda ya ver un resultado concreto y trabajando en qué forma para poder ver resultados claros, más que todo en el tema de educación, que es el tema de nuestra competencia, para disminuir y menguar estos discursos xenófobos en buena medida. Eso. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu intervención. Pues no sé si tenemos alguna reacción ahí, Gorka. Sí, yo antes lo comentaba indirectamente. La cuestión de la evaluación de los programas de sensibilización es muy complicada. Yo todavía no conozco a nadie que realmente haga un análisis que pueda neutralizar, por ejemplo, las variables que influyen. En la estrategia antirrumores, nosotros hemos realizado en algún programa evaluación de proceso y evaluación de satisfacción interna, por decir así, pero la evaluación del impacto es complicadísimo porque estamos hablando de un programa muy limitado que en un territorio, una comunidad, muchas veces es muy desconocido y que, como yo antes apuntaba, cualquier elemento puede influir determinantemente en negativo o en positivo. Es muy difícil de saber si hay cambios a mejor en las actitudes en Cuenca,
si es realmente por la estrategia antirrumores o por otros factores que habría que analizar, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil. Hicimos un intento, pero más un intento forzado, porque en la ciudad de Bilbao entró en un proyecto europeo de redes antirrumores y había un proyecto con mucho dinero de la Unión Europea y obligaba a todas las ciudades a hacer una evaluación de impacto. Y lo que intentamos hacer fue analizar cuáles eran los estereotipos en la ciudad y qué porcentaje y qué peso tenía cada uno de los rumores, por decir así, previamente a la realización de la estrategia antirrumores y posteriormente. Hicimos un mismo cuestionario, lo pasamos 6 meses antes de empezar con la estrategia antirrumores y posteriormente, una vez realizado. Y los resultados fueron totalmente incoherentes en el sentido de que no había manera de poder sacar conclusiones tajantes. Ya lo sabíamos previamente, pero como era una obligación del proyecto, pues lo realizamos. Pero, bueno, no lo sabíamos, pero sospechábamos qué es lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, a ver, yo tampoco soy experto. Desde UNESCO, desde ACNUR, estaréis 1000 veces más habituados a hacer análisis de impacto, evaluaciones de impacto, pero a mí las evaluaciones de impacto en programas de sensibilización, realmente si lo que queremos medir es si en una comunidad ha cambiado, creo que es muy difícil porque son programas muy, muy limitados por los que pasa un número limitado de gente y además hay una serie de factores externos a dichos programas de sensibilización que a veces, tanto en positivo como en negativo, pueden tener un mayor efecto, una mayor influencia. Por lo tanto, lo siento, pero no te sabría responder a esa pregunta y realmente yo tengo más dudas que constataciones con respecto a este tipo de evaluaciones de impacto. Muchas gracias, Gorka. Yo, sinceramente, solo les leo algunos comentarios finales para ir cerrando ya esta parte. Justamente nos han mencionado que debería incluirse algunas cuestiones de ética en estos procesos de estrategia antirrumores. También hay un proyecto que se está trabajando ya, que es sobre la generación de cuentos, me parece, sí, la generación de cuentos. Debería trabajarse también con estrategias pedagógicas para los niños y niñas, son algunas de las sugerencias que nos han hecho. Y pues nada, de nuestra parte, sinceramente, agradecerles a quienes están presentes, ¿no? De parte de la Universidad de Cuenca, de la empresa pública que nos ha permitido estar acá, obviamente del grupo de investigación PIDLOS, a quienes se dieron el tiempo de participar en este webinar, al ACNUR, por favor, agradecerles realmente que son con quienes hemos colaborado para poder seguir trabajando en este proyecto. Y les adelanto que tendremos ya algunos resultados en los próximos meses, además de generar algunos webinars más específicos también a futuro. Pues Álvaro, gracias por tu presentación, por el tiempo, por la coordinación. Gorka, también por hacer este esfuerzo de darnos tu soporte con la experiencia que tienes y haberte dado el tiempo acá. Una exposición muy provocativa y creo que nos va a ayudar mucho para el proyecto. Pues agradecer al equipo de PIDLOS, ¿sí? Al Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población, ¿sí? Del cual somos parte, y pues a todos y a todas, ¿sí? Entonces, pues nada, pues terminar diciendo que ojo con los rumores, próximamente lanzaremos la página web y el Facebook donde iremos cargando algunos resultados y comentarios. Pues nada, muchas gracias a todos, a todas. Espero que tengan un buen día o el resto del día. Gracias. Mil gracias. Hasta cuando queráis. Gracias.